Y para ello quiero que me acompañe, abra su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Y el día de hoy tenemos un mensaje bien peculiar que lo hemos denominado detente, detente. Y estamos hablando de eso, o sea, si se fijó en la oración que compartimos, en la oración que realizamos, perdón, hablábamos de eso, de las emociones, de los impulsos, porque el día de hoy lo hemos orientado a eso. Entonces, cuando hablamos de las emociones, cuando hablamos de la forma de reaccionar, de las situaciones que nos abordan, que nos aturden, y muchas veces explotamos de inmediato. Y ahí es donde decimos, detente. Ok, Santiago capítulo 1, versículos 19, cuando lo tenga me regala un fuerte amén. Ok, leemos su palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y su palabra dice así. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Oremos. Padre, a esta hora te damos las gracias, Señor, por esta fracción de tu palabra que nos permite recibir a esta hora. Que sea de bendición para cada uno de los jóvenes que se encuentra aquí, Señor, tanto los que están aquí como los que están a la distancia conectados. Que sea de bendición, que no caigan sacos rotos, Señor. No quiero ser yo hablando, sino que seas tú por medio de este servidor, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús hemos orado y juntos decimos amén. Puede tomar su asiento, ya lo tuve mucho tiempo parado. Bueno, como le veníamos diciendo, muchas veces tenemos esas situaciones que nos abordan, nos dicen, nos hacen X, Y, Z, acción o comentario o algo que no nos guste. Y a veces cuando nos abordan calor, a veces estamos ocupados, a veces estamos estresados, a veces estamos en cierta situación y empezamos, ¿qué es lo que ocurre? Y calma. Y eso es lo que va. El consejo es con calma. Por eso es que nos vamos a centrar de los 3 versículos que hemos leído en el versículo 19. Porque dice, sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque muchas veces cuando nos cuentan las cosas, cuando nos hacen las cosas, y le comento, yo caigo en eso también, que nos dicen una cosa y, hey, ¿pero por qué? Pero uno empieza a cuestionar. Pero muchas veces porque no conocemos bien lo que está ocurriendo, porque a veces son son comentarios que hacen cosas a medias o son acciones que tal vez se da un doble sentido, una mala interpretación, pero muchas veces nosotros nos tomamos todo en crudo porque así nos abordan las situaciones, así nos aborda un comentario o así nos aborda una actitud que tomó un compañero, un familiar. Entonces, aquí Santiago nos habla acerca de eso, porque es cierto que, o sea, como seres humanos es como, hey, mira, dice fulano que vos estás haciendo esto, vos le hiciste esto. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Porque no me lo dice a mí. Y se han dado situaciones, o sea, a mí me han pasado que de repente ves ahí, pero cuando uno viene a averiguar hasta el final es, no, pero es que lo único que ocurrió fue esto y esto, y ahí fuiste el que reaccionó así. Y es donde vuela. O sea, hemos fallado. Hemos fallado en esa cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces una reacción instantánea puede ser perjudicial para todo el desempeñar que tenemos. Muchas veces afecta eso nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones laborales que tenemos incluso, o relaciones estudiantiles, porque a veces tienen el concepto del estudiante, ese es el que se porta mal. No, a él no le hablen porque él reacciona bien feo. No, a ese háganlo a un lado y se da. Entonces, pero muchas veces es esa la falla que tenemos, el cómo reaccionamos. A veces nos comentan algo y nos exaltamos también. O sea, a veces o muy contentos o muy enojados, pero siempre de algún modo nos exaltamos. Y empezamos a decir, con calma, con calma. Y por eso el consejo es detente. Y por eso hay ciertos puntos que nos menciona esta cita. Pero cuando hablamos del primero, el sea el pronto para oír, porque muchas veces también caemos en la situación de que solo a medias nos dicen las verdades, uno ya las toma por absolutas y no, porque fulano me está tratando así, porque sutano y me dijo esto, porque mengano me mandó a decir esto, o porque
sutanito me dijo, me hizo esta acción y a mí no me pareció. Y empezamos a decir así, y así se generan muchas contiendas. Porque recordemos que nosotros al ser cristianos somos distintos nuestra forma de ser tiene que ser distinta a la del mundo. ¿Por qué? Porque o sea, es cierto que se dan contiendas, se da todo esto. Es muy común hoy en día tener amistades de que a mí fulano me cae mal, a mí sutano no me agrada por esto. Muchas veces hay personas que son diferentes y no nos tomamos el tiempo de conocerlas bien. Pero desde el día uno muchas veces caemos en el error de estarlo señalando, de estarlo viendo de una manera diferente, no porque él se ve que es así, no porque él es bien no sé cómo, no porque es bien no sé cómo. Entonces caemos en esa situación cuando decimos, yo me quiero hacer muy amigo de fulano de tal, pero puya, me tocó ser amigo de sutano también. Es donde, pero ¿por qué ese nivel de rechazo? ¿Ya lo conoces? No. ¿Ya has hablado con él? No. ¿Ya has compartido algo con él? No. ¿Por qué? Porque nosotros nosotros como cristianos debemos ser solidarios con todos, porque la misma Biblia nos ha mandado a no hacer acepción de personas, porque muchas veces no sabemos, y también la Biblia lo menciona, cuántas veces hemos albergado ángeles en nuestra vida. Muchas veces esas situaciones, nosotros oramos todos los domingos por poder ser luz para otros. Y muchas veces con las personas con las que nos corresponde ser luz, es con las que menos nos gusta tratar. Porque tiene una actitud que no nos agrada a nosotros, porque tiene una forma de pensar que no nos agrada a nosotros. Entonces, y eso lo hace difícil. ¿Qué es lo que hace uno? Mejor se aleja. Digo, ¿ves? Lo que necesita es simplemente una palabra de apoyo, una palabra de orientación, una palabra de vida. No es que vamos a andar ahí todos los días, ahí con la Biblia bajo el brazo y no dice la palabra que no, tampoco. Pero nosotros predicamos con el ejemplo. Santiago habla bastante sobre eso y creo que lo vamos a ir desmenuzando poco a poco porque es bien interesante esa carta. Porque habla directamente de eso, del testimonio del cual nosotros damos, de qué es lo que predicamos, no con nuestra boca, sino con nuestras acciones, con nuestros ejemplares, qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo estamos compartiendo? ¿Cómo estamos iluminando a otros? Entonces, cuando nos encontramos en esa situación, muchas veces es cuando nos corresponde tomar la decisión, pero es porque no me cae bien fulano o no quiero hablarle a fulano porque se lleva con fulana. También se dan esos casos, pero ahí es donde se empiezan a generar contiendas, porque muchas veces empezamos a fichar a alguien que no conocemos, que nunca hemos tratado con él, pero por el referente que nos da otra persona que sí se lleva con él. Y empezamos a hacer esos prejuicios, que no porque ha de ser igual, ha de actuar igual, ha de pensar igual, va a hacer las mismas mañas, va a hacer las mismas cosas, va a hacer entonces son iguales, no necesariamente. Entonces, cuando se dan ese tipo de situaciones de hacer pronto para escuchar, porque muchas veces esas personas o aquellas situaciones, tal vez, ahorita les comenté sobre personas que podemos conocer, o sea, recién estamos conociendo, pero también pueden haber personas que ya conocemos, que muchas veces nos meten, por así decir, cizaña de esa persona y nosotros solo reaccionamos por lo que me dijo una sola persona. Nunca me tuve el tiempo para conocerlo, para corroborar si es verdad, no. Ya, no, fulano ya me dijo y yo he experimentado casos así y es una realidad. O sea, créanme que la primera exhortación aquí es para mí. ¿Por qué? Porque o sea, sí se cae en esa situación. Entonces, por eso la Biblia nos manda, Santiago nos manda en esta cita que seamos prontos para oír, porque al enfrentarse a una prueba, conflicto o corrección, del pensamiento común, sobre todo del joven, también del adulto, no crea, también del adulto, es yo tengo la razón y yo voy a responder porque no voy a tolerar esto, no voy a permitir esto, yo le voy a decir, yo voy a actuar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer. Y donde decimos, detente. Siguiendo con ese mismo versículo, es bien peculiar lo que dice. Lo segundo,
sea tardo para hablar. Después del detente es, después de escuchar, razonemos. Porque muchas veces, como digo, el impulso, el calor del momento nos hace, ¿qué? No, esto no lo voy a permitir. Esto yo no lo voy a... No, calma. Porque si debemos ser lentos para responder, porque no vamos a responder por impulso, no debemos responder por impulsos. ¿Por qué? Porque si nos pasamos, nos dejamos guiar por nuestras emociones, déjeme decirle una cosa, nuestras emociones son traicioneras. Tarde o temprano nos traicionan. Entonces no podemos dejar que nuestras emociones rijan nuestras decisiones, dirijan nuestras acciones, nuestras decisiones. No se puede, porque tarde o temprano nos podemos arrepentir. Una vez se comentaba esa famosa historia de los 3 consejos. Y a uno de esos consejos decía, no tomes decisiones en momentos de odio y dolor, porque puedes arrepentirte demasiado tarde. Y pareciera que era algo muy para la historia, porque en la historia que se desenvuelve, se da un malentendido y todo, pero gracias a ese consejo es que se previene. Pero ese consejo sirve en nuestro día a día y es aplicable para el centro del mensaje que estamos trayendo ahora. Y lo último es tardo para airarse. Y en esto vamos a hacer un paréntesis, porque en el versículo 20, si se fijan, dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque muchos podemos decir, yo voy a hacer tal cosa, voy a coaccionar de esta manera, voy a fregar a fulano de esta manera, porque, pero nosotros no podemos hacer justicia por nuestras propias manos. Nosotros siendo creyentes, lo que debemos hacer es, primero, con los 3 datos que da. Pronto para escuchar, tardo para hablar y tardo para airarse. Es porque hay que tomar las cosas con serenidad, con paciencia. Porque sí, es cierto, muchas veces uno reacciona o coacciona contra aquellos que hicieron algo que tal vez uno no le agrada, que se burlan de uno por una desgracia que haya atravesado, que se haya... o que hagan comentarios de una manera bien despectiva. O sea, sí son cosas que molestan. Como humanos somos carne. Y la carne, nosotros como carne, es parte de nuestra naturaleza sentir enojo, sentir frustración. Pero debemos tener cuidado. Porque me decía alguien por ahí, y la verdad es un muy buen consejo. Las decisiones cuando se toman o muy enojado o muy contento, esa decisión está destinada a fracasar, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay serenidad, no hay frialdad, no hay un punto crítico, no hay criterio al momento de hacerla, solo es un impulso, es una emoción. Por eso les digo, las emociones tarde o temprano van a traicionar. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo en la parte que nos hemos desarrollado nosotros. Al momento de emprender, es bastante común la parte de la inversión. Se invierte, voy a invertir tanto para hacer esto y esto, porque ya sé que me va a funcionar y me va a salir bien y todo lo demás. Cuando ya no me salió bien, es cuando ya se siente, cuando uno ya se arrepiente de, hubiera sido un poquito más minucioso, un poco más analítico al momento de hacer esta acción. Pero uno se deja ir con todo porque se ve emocionado, porque uno piensa que va a haber resultados inmediatamente, o piensa que va a haber los resultados que espera. Mas, sin embargo, muchas veces requiere un poco de detenimiento, un poco de criterio. Entonces, regresando a los 3 puntos, cuando dice tardo para hablar, es por esos impulsos. Cuando tenemos esa gana por responder, por lo que me hicieron, por lo que me dijeron, y porque ya vas a ver que no sé qué, vos que no sé qué, vos y que no sé qué. Uno tiene eso, es normal. Ser lento para responder expulsivamente. Y aquí lo he marcado en 4 simples puntos. Escuchar es lo primero. ¿Por qué? Porque no sabemos cuál es
el contexto, cuál es la profundidad de un comentario que nos están diciendo. Procesar. Tal vez lo primero que no hacemos si nos regimos por las emociones. No procesamos qué es lo que nos acaban de decir. ¿Por qué nos dijeron que lo que nos dijeron? ¿Por qué nos hicieron lo que nos hicieron? Procesar. Detenerse, pensar. Incluso incluyamos a Dios en la ecuación. Preguntarle, Señor, ¿todo esto se dio por algo que yo hice? ¿La falla fue mía? De ahí eso nos traslada al siguiente paso, discernir. Empezar a repasar lo que posiblemente pudo generar el conflicto. Cuando empezamos a discernir, a desmenuzar lo que estamos haciendo y tal vez vemos que sí fue una falta que yo hice, pero por tal vez la persona que me lo hizo saber no tuvo el tacto o la manera para hacérmelo saber y por eso es que se dan los malos entendidos. Entonces, esos dos pilares son los que muchas veces no levantamos al momento de una situación crítica, al momento de una condición que nos genera ese tipo de disgustos o descontentos. Procesar y discernir. Porque muchas veces nosotros escuchamos y respondemos. O sea, hacemos las cosas solo la mitad de lo que debemos hacer. Y realmente la mitad más importante, por la cual deben ser las bases, son las que omitimos. Escuchamos, respondemos. Me dijo fulano esto, es que vos sos no sé qué. Y ahí tenemos nuestra falla. Entonces, si escuchamos y cimentamos, procesamos y discernimos para después dar una respuesta más sensata y con mayor frialdad. Tardo para airarse. Ya para ir aterrizando, hay algo bien curioso, porque ya estamos hablando de airarse, airarse. Porque muchas veces esos enojos que por algo que se dijo, por algo que ocurrió, que genera conflictos, genera contienda, genera enojo, genera ira. Empiezan esas distancias, empiezan esas miradas así todas penetrantes, o sea, una mirada con odio. Y eso desencadena otro factor del cual debemos tener un gran cuidado, el cual es el ego. La ira lo que genera es que se desencadene nuestro ego y nuestra respuesta vaya basada a nuestro ego. No, es que conmigo eso no, y se empieza a generar esa. Muchas veces se genera todo un enorme bloqueo alrededor de uno de algo que ni siquiera se está ocurriendo. Se está generando una guerra en mi cabeza que realmente no está ocurriendo. Si nadie te quiere hacer nada, vos sos el que te estás poniendo así. Vos sos el que está generando una guerra en tu cabeza. Vos sos el que estás actuando de una manera que si vos te sentís bien, a veces no dan esa respuesta. Si te sentís bien, vaya, vos dale. Y es por eso, porque la ira impulsiva se desemboca en una acción, en una respuesta generada por nuestro ego. ¿Cuál es el ego? Pues es que yo, o sea, sentirme yo la gran superioridad de que yo puedo hacer a un lado a quien quiera, yo puedo bloquear a quien quiera y no me interesa la ley. Muchas veces nos encapsulamos en esa burbuja, porque es una burbuja y simplemente los demás solo nos ven que nos estamos, o sea, ofuscando nosotros mismos. No hay una contienda, no hay un pleito. Solamente hubo un malentendido. Pero ¿qué tanto pudo desembocar ese malentendido? Dios nos manda y nos ha mandado el instrumento para actuar con sabiduría. ¿Por qué? Muchas veces nosotros en esos momentos donde nuestro ego, nuestro orgullo actúa e impone, no me dejarán mentir, pero en lo menos que pensamos en esos momentos es en consultarle a Dios. ¿Cómo debo abordar esta situación? ¿Lo que estoy haciendo es correcto? O sea, ¿tengo razón al actuar de la manera en la que estoy actuando? Porque muchas veces
descartamos a Dios, lo hacemos a un lado porque, o sea, el calor del momento, el impulso del momento, la frustración del momento nos llevó a eso. Y ahí donde dice, la ira del hombre no obra justicia de Dios. O sea que lo que yo puedo hacer bajo mi propio enojo, bajo mi propia ira, bajo mi propio impulso, no hay un respaldo de Dios. No está eso de que sí, no es, hijo, estás en lo correcto, es falso. Si tu prójimo actuó mal, vos estás actuando igual de mal o peor que él. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque Dios es el que hace justicia. Nosotros debemos ser luz, nosotros debemos someternos a Él, abocarnos a Él. Pero muchas veces nosotros somos los que queremos figurar, queremos ser el protagonista de nuestra historia, creemos que todo gira en torno a nosotros. Desde ese momento estamos mal. Entonces, esos son los tres elementos que nos da el consejo de Santiago 1:19. Que seamos prontos para escuchar, aprendamos a escuchar, pero seamos tardos para hablar y tardos para reaccionar o coaccionar. Y los puntos claves que ya les dijimos es escuchar, procesar, discernir y responder. Vamos a orar, incline su rostro y decimos: Padre, a esta hora te damos las gracias, Señor, por habernos permitido recibir esta fracción de tu palabra. Señor, te agradecemos por esa lección que tal vez no era tan suave, tal vez fue bastante directa, tal vez fue bastante abordante, fue bastante confrontativa, Señor, pero si dije algo que no fue de tu agrado, Señor, pido disculpas desde este lugar. Señor, a esta hora te pido que me ayudes a tener esos elementos, Señor, a tener esa frialdad para poder reaccionar, a tener esa situación, a poder guardar mis impulsos. Si no son de tu agrado, Señor, o si no es lo más conveniente, ayúdame, Señor, a poder escuchar. Y a muchos jóvenes eso es lo que nos cuesta. A muchos jóvenes eso es lo que se nos dificulta, y a veces es lo que no queremos hacer. Nos cuesta escuchar, Señor, y por eso te pido disculpas. Y después de escuchar, Señor, ayúdanos y danos la sabiduría para poder procesar y para poder discernir esa situación que me agobia, esa situación, esas contiendas que tengo con mi hermano. Tal vez estoy peleado con un familiar, tal vez estoy peleado con un compañero, tal vez estoy discutido con mi prójimo, con quien era mi amigo. Tal vez se ha roto una amistad, Señor. Te pedimos perdón y danos la sabiduría, Señor, para poder actuar conforme te guste en tu voluntad, Señor. Porque lo que queremos nosotros es agradarte a ti. Padre, a esta hora reconocemos que así como nos tenemos esos problemas para reaccionar, es porque tenemos una herida, Señor. Porque tal vez ese comentario o esa acción que nos pudieron haber hecho no nos gustó y nos dañó. Señor, reconocemos que tú eres el que puede sanar esas heridas. No una herida física, no una herida en mi cuerpo. Tal vez es una herida en mi alma. Tal vez estoy contaminado por dentro, Señor, y por eso actúo de la manera en que actúo, de una manera en que no te agrada. Padre, te pido por favor que seas tú sanando y restaurando esa herida o esas heridas que tengo. Ayúdame a poder perdonar a mi prójimo, a poder perdonar a mi hermano, a poder perdonar a mi amigo, a poder perdonar a mi compañero.
Señor, tal vez las situaciones que desenvolvieron un conflicto no fueron las mejores, pero reconozco que es más insano para mí tener una contienda con alguien que, que el hecho de lo que tú puedes restaurar y tú puedes hacer justicia, Señor, porque sé que tú nunca dejas desamparado a tus hijos. A esta hora queremos cantarte esta alabanza y decir que a quién más podemos, que a quién más iremos. Solamente tú tienes esas palabras de vida y queremos escuchar, Señor, tus palabras de vida. Y no hay nadie más a quien podamos ir, no hay nadie más que pueda sanar nuestra alma, solamente tú. Gracias, Señor, por ese maravilloso regalo, esa gran bendición, a pesar de no ser merecedores. Sabemos que tú eres un Dios de restauración, porque nos das esa palabra de esperanza, de amor, y que la misma nos puede restaurar, Señor. Esa palabra de vida que a veces nos hace falta, solo tú la tienes, Señor. Te damos las gracias. En el nombre de Jesús hemos orado y decimos amén.